Magnate dejó a su esposa recogiendo basura 3 años después, la vio con gemelos en una boda elegante. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte ahí?, preguntó Alejandro, con voz calmada, casi aburrida, como si estuviera preguntando por el clima. Camila no respondió. Siguió recogiendo. Una servilleta. Una cáscara. Un tenedor tirado. Te estoy hablando, insistió él, bajando las escaleras de mármol con pasos lentos, deliberados, como un depredador que sabe que su presa ya no tiene escape. Cuando llegó frente a ella, se detuvo. No se agachó. No la tocó. Solo la miró desde arriba, con esa mirada que tanto la había enamorado, y que ahora la destruía. Camila, dijo, arrastrando las sílabas, esto es ridículo. Levántate. Los empleados ya limpiaron. No necesitas hacerlo tú. Ella alzó la vista. Sus ojos, enrojecidos, hinchados, encontraron los suyos. Y en ellos no había rabia. No había odio. Había algo peor: decepción. Una decepción tan profunda que parecía haber vaciado su alma. ¿Y qué más da, Alejandro?, susurró, con una voz tan quebrada que apenas se oía. Si para ti soy tan invisible como esta basura, entonces déjame recogerla. Al menos así sirvo para algo. Él frunció el ceño. No por dolor. Por molestia. Como si ella estuviera arruinando su noche perfecta con su dramatismo barato. No seas melodramática. Entraste en este mundo sabiendo las reglas. Si no puedes soportarlas, no deberías haberme seguido. Ella soltó una risa amarga. Corta. Sin alegría. Seguirte, repitió, levantándose lentamente, con las rodillas entumecidas. Te seguí porque creí que me amabas. Porque creí que, detrás de ese traje y ese apellido, había un hombre. Un hombre de verdad. No un fantasma con chequera. Alejandro apretó la mandíbula. Dio un paso hacia ella. Tan cerca que su aliento le rozó la mejilla. Y tú creíste que tu arte, tus poemas, tus sueños, iban a cambiar algo. Su voz era un susurro venenoso. El mundo no gira alrededor de tus sentimientos, Camila. Gira alrededor del poder. Del dinero. De lo que yo construí. Y tú eres solo un accesorio. Hermoso, sí. Pero prescindible. Ella cerró los ojos. Respiró hondo. Como si estuviera tragando el último pedazo de dignidad que le quedaba. Entonces, prescíndeme. Alejandro parpadeó. No esperaba eso. No de ella. No de la mujer que lo esperaba conté todas las noches, que le cosía los botones de las camisas, que le sonreía incluso cuando él llegaba borracho y le gritaba por cualquier tontería. ¿Qué? Dijiste que soy prescindible. Abrió los ojos. Estaban secos ahora. Secos y duros como el mármol bajo sus pies. Prescíndeme. Ahora. Frente a todos. Diles que ya no soy tu esposa. Que ya no soy nada. Hazlo. Si eres tan hombre como crees. Él la miró. Verdaderamente la miró. Y por un segundo, solo un segundo, algo en su pecho se contrajo. Algo que no supo nombrar. Tal vez miedo. Tal vez culpa. Pero lo enterró. Como siempre. Se dio la vuelta. Subió los escalones sin mirar atrás. Entró a la mansión. Cerró la puerta de cristal con un chasquido seco. Y desde dentro, con voz amplificada por el micrófono que usaba para brindar con sus invitados, dijo: «Atención, todos». Las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia él. Quiero agradecerles por venir, y también anunciarles que, a partir de hoy, Camila Ruiz ya no forma parte de mi vida. Ni de mi casa. Ni de mi apellido. Que recoja lo que quiera, y se vaya. Esta fiesta, sonrió, levantando su copa, sigue sin ella. El silencio fue mortal.
Camila, afuera, sola bajo la luz de la luna, sintió como el mundo se desmoronaba a sus pies. Pero no gritó. No lloró. No se desplomó. Solo se agachó de nuevo. Recogió el último resto de basura. Se quitó los guantes. Los dejó caer sobre el montón de desechos. Y caminó. Sin mirar atrás. Sin pedir nada. Sin llevar nada. Ni siquiera su anillo. Lo dejó sobre el felpudo de mármol, junto a la puerta que ya no se abriría para ella. Y mientras sus pasos se perdían en la noche, Alejandro, desde el balcón, con la copa aún en la mano, sintió por primera vez un vacío. Un vacío tan grande que Montenegro se había quedado atrás. Y lo que caminaba ahora por las calles vacías de Madrid, temblando de frío y de vergüenza, era solo Camila Ruiz. Una mujer sin apellido. Sin hogar. Sin nada. Las lágrimas no venían. Era como si su cuerpo hubiera decidido que ya no tenía energía para llorar. Solo para seguir. Un paso. Otro. Otro más. Hasta que sus piernas flaquearon frente a un banco de hierro oxidado, bajo un toldo roto que apenas la protegía de la llovizna fina que empezaba a caer. Se sentó. Abrazó sus rodillas. Hundió la cara en ellas. Y respiró. Solo respiró. ¿Estás bien, cariño? La voz era suave. Anciana. Llena de arrugas y de bondad. Camila levantó la cabeza. Una mujer mayor, con un abrigo de lana desteñido y un paraguas agujereado, la miraba con ojos que habían visto demasiado dolor para no reconocerlo. Sí, mintió Camila, con la voz ronca. Estoy bien. La anciana no dijo nada. Solo se sentó a su lado. Abrió una bolsa de papel y sacó un termo pequeño, de esos que guardan el café caliente durante horas. Sirvió un poco en una tapa metálica y se lo ofreció. Toma. Calienta por dentro. Camila dudó. Pero el frío le mordía los huesos. Aceptó. El café era amargo, demasiado dulce, y tenía un sabor a canela que le recordó a su abuela. A su casa. A cuando todo era simple. Antes de Alejandro. Antes de los trajes, las fiestas, las mentiras. Gracias, susurró. ¿Te dejó él?, preguntó la anciana, sin rodeos, sin juicio. Camila asintió. No pudo hablar. No pudo decir, sí, me dejó recogiendo basura frente a 100 personas mientras brindaba con champán. Solo asintió. La mujer suspiró, como si hubiera visto esa historia 1000 veces. Los hombres que creen que el poder los hace invencibles, son los que más daño hacen. Y los que más solos terminan. Camila cerró los ojos. Bebió otro sorbo. El calor le bajó por la garganta como una caricia. No sé a dónde ir, confesó, por fin. Hoy, a donde puedas. Mañana, a donde te lleve tu coraje. 3 días después, Camila dormía en el sofá de una biblioteca pública, envuelta en una manta que le había dado la señora de la limpieza. Había conseguido un trabajo, por unas horas, sin contrato, limpiando baños en una cafetería del centro. Le pagaban en efectivo. Justo lo suficiente para un sándwich y un refugio nocturno en un albergue para mujeres. Una noche, mientras fregaba el suelo del baño con agua helada y lejía, se le escapó un gemido. Un dolor agudo, profundo, le atravesó el vientre. Se agarró el estómago. Jadeó. Cayó de rodillas. Señorita, gritó la dueña, entrando corriendo. ¿Qué te pasa? No sé, logró decir, con los dientes apretados. La llevaron al hospital. Sin seguro. Sin identificación. Sin nombre. Está embarazada, dijo el médico, con voz neutra, como si le estuviera dando el parte meteorológico. De casi 3 meses. Y está desnutrida. Y estresada. Y si sigue así, perderá a los bebés.
¿Bebés, dos?, preguntó, con la voz quebrada. Sí. Gemelos. Camila se quedó mirando el techo blanco del hospital. Las lágrimas, por fin, brotaron. No de tristeza. No de miedo. De algo más profundo. De algo que no podía nombrar. De algo que le dolía y le sanaba al mismo tiempo. No puedo, no tengo, balbuceó. Tenemos un programa, dijo la enfermera, poniéndole una mano en el hombro. Para mujeres como tú. Sin red. Sin apoyo. Te podemos ayudar. Pero tienes que quererlo. Camila apretó las sábanas con las manos. Cerró los ojos. Y en su mente, vio a Alejandro. Vio su sonrisa fría. Su copa de coñac. Su voz anunciando su expulsión como si fuera un objeto defectuoso. Y entonces, algo dentro de ella se endureció. Como el acero. Como la roca. Quiero vivir, dijo, abriendo los ojos. Quiero que ellos vivan. 6 meses después, Camila trabajaba 12 horas diarias, limpiaba oficinas por la mañana, cocinaba en un restaurante por la noche, y entre medio, estudiaba en la biblioteca como abrir un pequeño negocio. Dormía 4 horas. Comía lo mínimo. Pero comía. Y sus hijos crecían. Fuertes. Sanos. A pesar de todo. Una tarde, mientras barría la entrada de una galería de arte, sí, de esas que antes visitaba como invitada VIP, con champán en mano, una voz la detuvo. Camila ella se giró. Frente a ella, con un vestido bohemio y el cabello teñido de azul, estaba Lucía. Una de sus antiguas alumnas. La rebelde. La que pintaba cuadros llenos de rabia y flores rotas. Profesora Camila bajó la vista. Se avergonzó. No quería ser vista así. Sucia. Cansada. Embarazada de gemelos, con ropa de segunda mano y zapatos agujereados. No, no soy tu profesora ya, murmuró. Lucía no se inmutó. Se acercó. La abrazó. Fuerte. Como si supiera exactamente cuánto lo necesitaba. Claro que lo eres. Y siempre lo serás. La soltó, la miró a los ojos. ¿Qué haces aquí? Camila no respondió. No podía. Lucía miró su uniforme. Sus manos agrietadas. Su vientre enorme. Ven conmigo. No puedo. Tengo que trabajar. Mañana. A las 8. En mi estudio. Te pago el doble de lo que te pagan aquí. Y te doy techo. Y comida. Y sonrió, con esa sonrisa que siempre desafiaba al mundo, te dejo pintar. Camila sintió que el aire se le escapaba del pecho. Pintar, sí. Porque no te olvidé. Recuerdo tus cuadros. Tu talento. Tu fuego. La tomó de la mano. El mundo te apagó, Camila. Pero yo te voy a ayudar a volver a encenderlo. Un año después, en un pequeño pueblo de la Provenza, bajo un cielo que olía a lavanda y a libertad, Camila sostenía por primera vez a sus hijos. Sofía. Mateo. Gemelos. Perfectos. Llorones. Hermosos. Lucía, convertida en su socia, su amiga, su hermana de guerra, le colocó una manta sobre los hombros mientras ella los amamantaba. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Lucía, admirada. ¿Cómo no te rompiste? Camila miró a sus hijos. Sus dedos pequeños agarrando su piel. Sus bocas buscando vida en ella. Su aliento tibio. Porque ellos me eligieron, susurró. Aunque yo no estaba lista. Aunque el mundo me dijo que no valía nada, ellos vinieron. Y me dijeron, mamá, quédate. Pelea. Por nosotros. Lucía se sentó a su lado. Le pasó un cuaderno. Empieza a pintar de nuevo.
No para vender. No para exhibir. Para sanar. Camila abrió el cuaderno. La primera página estaba en blanco. Limpia. Como un nuevo comienzo. Tomó un pincel. Lo mojó en rojo. Y dibujó una mujer. De rodillas. Recogiendo basura. Pero detrás de ella, brotaban alas. Alas hechas de fuego. De luz. De renacimiento. ¿Cómo se llamará?, preguntó Lucía. Camila sonrió. Por primera vez en 3 años, una sonrisa verdadera. El hombre que me dejó en la basura, no sabía que allí nacería mi cielo. Y mientras los gemelos dormían a su lado, y el viento francés acariciaba las cortinas de su pequeño estudio, Camila supo algo con certeza absoluta: no volvería. Nunca. Jamás. Pero si algún día él la veía de nuevo, no la vería arrodillada. Alejandro, qué placer verte, dijo un banquero suizo, estrechándole la mano. Hace años que no sales de Madrid. ¿Qué te trae por aquí? Negocios, respondió él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y curiosidad. Pero no era curiosidad. Era vacío. Era esa necesidad absurda, casi patológica, de llenar los silencios de su mansión con ruido de fiestas, con risas prestadas, con mujeres que lo miraban como si fuera un trofeo, y no un hombre roto. Caminó hacia la terraza, donde el mar Mediterráneo se extendía como un espejo azul infinito. Se sirvió una copa de Dom Perignon. La sostuvo sin beber. Solo la miró. Como si el burbujeo del líquido pudiera decirle algo que nadie más se atrevía a decirle. ¿Dónde estás? Camila no lo decía en voz alta. Nunca. Pero lo pensaba cada noche. Cada maldita noche. Desde que la vio desaparecer en la oscuridad, sin mirar atrás. Sin gritar. Sin suplicar. Como si todo lo que habían construido, no valiera ni un suspiro. Alejandro. Una voz femenina, aguda, lo sacó de sus pensamientos. Ven a conocer a la novia. Es una artista increíble. Tiene una galería en Saint-Rémy. Sus cuadros son mágicos. Él asintió, indiferente. Siguió a la mujer, una condesa rusa, o algo así, por entre la multitud de sedas y diamantes. Hasta que llegaron al centro del jardín, donde una mujer de espaldas, con un vestido verde esmeralda que le abrazaba las curvas como un susurro, sostenía de la mano a 2 niños pequeños. Gemelos. Uno con un traje diminuto de marinero. La otra con un vestidito de tul y una corona de flores silvestres en el cabello. Alejandro se detuvo. El aire se le escapó del pecho. El vaso se le resbaló de los dedos. Cayó. Se hizo añicos contra el mármol. Pero nadie lo escuchó. Porque él ya no oía nada. Solo ella. Camila. Giró lentamente, como si hubiera sentido su mirada clavada en su espalda. Y cuando sus ojos se encontraron, el mundo entero se detuvo. Ella no cambió de expresión. No sonrió. No frunció el ceño. No se asustó. Solo lo miró. Con una calma tan profunda, tan absoluta, que parecía que lo había estado esperando. Como si supiera, en lo más hondo de su ser, que tarde o temprano, él aparecería. Los niños, ajenos al terremoto emocional que acababa de estallar, tiraron de su mano. «Mamá, ¿quién es ese señor?», preguntó el niño, señalando a Alejandro con un dedo curioso. Camila bajó la vista hacia ellos. Una sonrisa suave, íntima, le iluminó el rostro. Una sonrisa que Alejandro no reconocía. Porque nunca se la había dado a él. Nunca. Nadie importante, cariño, dijo, con voz dulce, firme, sin rastro de temblor. Solo a alguien del pasado. Y entonces, sin más, se dio la vuelta. Tomó a los niños de la mano. Y caminó. No rápido. No huyendo. Caminó con elegancia. Con poder.
como si cada paso fuera una declaración de guerra silenciosa. Alejandro no se movió. No podía. Sus piernas no le respondían. Su corazón latía como un tambor desbocado. Su mente gritaba: deténla. Habla con ella. Pregúntale quiénes son esos niños. Dile algo. Lo que sea. Pero no dijo nada. Porque por primera vez en su vida, tenía miedo. Miedo de lo que ella pudiera decirle. Miedo de lo que él pudiera sentir. Miedo de descubrir que esos niños tenían sus ojos. ¿Conoces a la señora de verde?, preguntó alguien a su lado, un periodista de arte, intrigado. Camille Dubois. Increíble talento. Su exposición, Renacimiento, está arrasando en Europa. Dicen que cada cuadro es un capítulo de su vida, escritos con pinceladas de dolor y luz. Camille Dubois. No Camila Montenegro. No su esposa. Una mujer nueva. Una mujer que lo miró como si él fuera un fantasma, y ella, la única que sabía que ya estaba muerto. ¿Y los niños?, logró preguntar Alejandro, con voz ronca, como si le estuvieran arrancando las palabras del pecho. El periodista sonrió. Sofía y Mateo. Gemelos. 2 años. Son su mayor obra maestra, según ella. Hizo una pausa, bajó la voz. Nadie sabe quién es el padre. Ella nunca lo dice. Solo sonríe y responde: ellos tienen 2 padres, el que los hizo, y el que los eligió. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El que los hizo, y el que los eligió. ¿Era él, el que los hizo, o ya había sido reemplazado? Incluso en eso miró hacia donde Camila había desaparecido entre los invitados. Vio como un hombre alto, de cabello oscuro y sonrisa tranquila, se acercaba a ella. Le puso una mano en la cintura. Le susurró algo al oído. Ella rió. Una risa real. Verdadera. La clase de risa que Alejandro jamás le había arrancado. El hombre tomó a uno de los niños en brazos. Le hizo cosquillas. El pequeño gritó de alegría. Y entonces, como si lo supiera, como si sintiera los ojos de Alejandro clavados en su espalda, el hombre se giró. Y lo miró. Directamente. Sin miedo. Sin odio. Con una calma devastadora. Alejandro apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. El dolor físico era lo único que lo mantenía anclado a la realidad. ¿Quién es él?, preguntó, con voz apenas audible. Leo Moreau, respondió el periodista. Arquitecto. Socio de Camille. Dicen que están juntos, aunque nadie lo confirma. Sonrió. Pero bueno, con una mujer como ella, ¿quién no querría estarlo? Alejandro no respondió. Porque en ese momento, mientras veía a Camila inclinarse para besar la mejilla de Leo, mientras veía a sus hijos reír en brazos de otro hombre, mientras veía la vida que debería haber sido suya, algo dentro de él se rompió. No con estruendo. Con silencio. Con una rendición tan profunda, tan absoluta, que por primera vez sintió. Sintió el frío de la noche en que la abandonó. Sintió el peso de cada palabra cruel que le dijo. Sintió el vacío de su cama. De su mesa. De su alma. Y sintió, por primera vez, lo que era perder algo que nunca mereció. Pero lo peor, lo más aterrador, era que no sabía si aún podía recuperarlo. O si, simplemente, ya era demasiado tarde. Y mientras la música de la boda seguía sonando, y las copas seguían brindando, y los niños seguían riendo, Alejandro Montenegro, el magnate que lo tenía todo, se dio cuenta de que, en realidad, no tenía nada. Porque eso era lo que lo estaba matando por dentro. ¿Son míos? La pregunta le quemaba la garganta. Quería gritarla. Quería correr tras ella, tomarla del brazo, exigir respuestas. Pero algo lo detenía. Algo más fuerte que el orgullo. Más profundo que el miedo.
Ella ya no me pertenece. Y esa verdad, tan simple, tan brutal, lo dejaba sin aire. Alejandro, una voz lo sacudió del hombro. Era Raúl, su antiguo socio, el novio de la boda, el que lo había invitado. «¿Estás bien?», te vi, mirando a Camille. «¿La conoces?». Alejandro tragó saliva. Forzó una sonrisa. Una de esas que usaba en las juntas de accionistas, cuando todo iba mal pero nadie debía saberlo. No. Nunca la había visto. Mentira. La había visto todos los días. En sus pesadillas. En el silencio de su despacho. En el espejo, cuando se afeitaba y veía sus propios ojos, y se preguntaba si sus hijos los tendrían igual. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Raúl, sin sospechar nada. Hace 3 años apareció de la nada. Sin contactos. Sin dinero. Solo con 2 niños pequeños y un portafolio lleno de cuadros, que parecían gritar. La galería la rechazó al principio. Pero luego, uno de sus cuadros se subastó en París. Por 120.000 euros. Desde entonces, es imparable. Alejandro apretó la copa que le habían vuelto a servir. Tanto que creyó que se rompería entre sus dedos. «¿Y el padre de los niños?», preguntó, con voz neutra, como si le importara lo mismo que el clima. Raúl se encogió de hombros. «Nadie lo sabe. Ella nunca habla de eso. Solo dice que los niños tienen todo lo que necesitan: amor, arte, y un hogar que no se compra con cheques». Sonrió. «Leo, su socio, es como un segundo padre para ellos. Los lleva al parque, les enseña a construir castillos de arena, hasta les canta canciones en francés antes de dormir. Un segundo padre». Las palabras le atravesaron el pecho como un cuchillo oxidado. «¿Y ella, vive con él?». Raúl lo miró, intrigado. «Viven en propiedades contiguas. Comparten estudio. Comparten vida». Pero, bajó la voz, como si revelara un secreto de estado, «dicen que no son pareja. Que hay algo más profundo. Como un pacto. Como una promesa». Alejandro no respondió. No podía. Porque en su cabeza, imágenes empezaban a encajar. Imágenes de Camila, embarazada, sola, en la calle. De sus manos agrietadas. De su mirada vacía. Y ahora, viéndola reír, vestida como una reina, con hijos sanos y un hombre que los abraza como si fueran suyos, sentía algo peor que los celos. Sentía vergüenza. Vergüenza de lo que había hecho. Vergüenza de lo que había perdido. Vergüenza de lo que él no era. «Voy a tomar aire», murmuró, alejándose antes de que Raúl notara el temblor en su voz. Caminó hacia los jardines traseros, donde las luces de la fiesta no llegaban y solo la luna iluminaba los setos recortados. Se apoyó contra un árbol. Cerró los ojos. Respiró. Intentó calmarse. Pero no podía. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía a los niños. «Tienen mis ojos», sí. El niño tenía su nariz. Su forma de fruncir el ceño cuando reía. La niña tenía la sonrisa de Camila. Pero también tenía algo de él. Esa forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Esa mirada curiosa, casi desafiante. «Son míos». Lo supo. Con una certeza que le heló la sangre. Y si eran suyos, entonces todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, lo convertía en algo peor que un traidor. Lo convertía en un monstruo. «¿Buscas algo?». La voz lo hizo saltar. Se giró. Ella estaba allí. Camila. A solo 3 pasos. Con el vestido verde brillando bajo la luna. Con los brazos cruzados. Con la mirada fría. Serena. Como si estuviera esperándolo. «Camila», dijo, con la voz quebrada. «Yo, Camille», lo corrigió, sin alzar la voz. «Aquí soy Camille». Él asintió.
lentamente, como si cada movimiento le doliera. Camille, repitió, probando el nombre en su boca. Sabía a derrota. No sabía, no imaginaba que estabas aquí. ¿Qué tenías, hijos? Completó ella, con calma. Sí. Los tengo. Y son lo mejor que me ha pasado. A pesar de todo. Incluso a pesar de ti. Alejandro bajó la vista. No podía sostener su mirada. No merecía hacerlo. ¿Son míos? La pregunta salió como un susurro. Como una súplica. Ella no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Lo miró de arriba a abajo. Como si lo estuviera midiendo. Como si estuviera decidiendo si valía la pena decirle la verdad. ¿Por qué quieres saberlo?, preguntó, finalmente. Para reclamarlos, para comprarlos, para meterlos en tu mundo de contratos y apariencias, o solo, por curiosidad, porque, tragó saliva. Porque si son míos, entonces tengo derecho a, derecho, interrumpió ella, con una risa corta, sin humor. Tú perdiste todo derecho la noche que me dejaste recogiendo basura frente a 100 personas. Tú firmaste tu renuncia a ser padre cuando ni siquiera preguntaste si estaba viva o muerta. Alejandro sintió que el pecho se le comprimía. No sabía que estabas embarazada. No preguntaste. Silencio. Pesado. Denso. Como una losa sobre sus hombros. Camille, dijo, dando un paso hacia ella. Déjame conocerte de nuevo. Déjame conocerlos a ellos. No te pido perdón. No te pido volver. Solo quiero estar cerca. Verlos crecer. Aunque sea desde lejos. Ella lo miró. Por primera vez, algo en sus ojos se movió. No era ternura. No era compasión. Era evaluación. ¿Sabes cuántas veces lloraron de hambre antes de cumplir 1 año?, preguntó, con voz baja, peligrosa. ¿Sabes cuántas noches dormí en el suelo de un albergue, con ellos pegados a mi pecho, rezando para que no se enfermaran porque no tenía dinero para un médico? ¿Sabes cuántas veces pensé en rendirme, y seguí porque ellos me miraban como si yo fuera su universo? Alejandro no respondió. No podía. Las lágrimas le quemaban los ojos. Tú no los hiciste fuertes, continuó ella. Yo los hice fuertes. Tú no los protegiste. Yo los protegí. Tú no los amaste cuando más lo necesitaban. Yo los amé, con cada hueso roto de mi alma. Se acercó a él. Tan cerca que sintió su aliento. Así que no. No tienes derecho. Ni siquiera a preguntar. Y se dio la vuelta. Pero antes de irse, se detuvo. Y otra cosa, Alejandro, dijo, sin mirarlo. Si te acercas a ellos sin mi permiso, si les dices una sola palabra sobre quién eres, te juro por todo lo que me queda de dignidad, que desapareceré. Y esta vez, ni tú, ni tus detectives, ni tu dinero, me encontrarán. Y se fue. Sin correr. Sin gritar. Con la elegancia de quien ya no tiene nada que perder, porque ya lo perdió todo, y lo reconstruyó mejor. Alejandro se quedó solo. Bajo la luna. Con el eco de sus palabras clavado en el pecho. Y por primera vez, sintió lo que era ser abandonado. No por orgullo. No por venganza. Por justicia. Y esa justicia, dolía más que cualquier castigo. Se emborrachó. No como antes, con elegancia, con control. Se emborrachó como un hombre que quiere ahogar la verdad antes de que lo ahogue a él. Bebió hasta que el mundo se volvió borroso. Hasta que las caras se fundieron. Hasta que la voz de Camille, repitiendo, no tienes derecho, se convirtió en un eco constante, como un latido enloquecido dentro de su cráneo. Y cuando ya no pudo sostenerse, cuando sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse contra una columna de mármol frío, cerró los ojos, y vio. Vio todo. No como recuerdos. Como castigo.
La lluvia caía sin piedad sobre Madrid. Camila, con el vientre abultado, caminaba bajo un paraguas roto, sosteniéndose la espalda con una mano. La otra apretaba una bolsa de plástico con lo único que le quedaba: 2 latas de atún, un pan duro y un frasco de vitaminas baratas que le habían regalado en una clínica clandestina. Sus zapatos, agujereados, dejaban huellas mojadas en el pavimento. Tenía frío. Tanto frío que sus dientes castañeteaban. Pero no se detuvo. No podía. Tenía que llegar al albergue antes de que cerraran las puertas. Antes de que los gemelos en su vientre sintieran el hielo que le corría por las venas. «Camila», gritó una voz desde la puerta del albergue. «Date prisa. Solo queda una cama». Ella corrió. O lo intentó. Su cuerpo pesaba como si llevara piedras dentro. Tropezó. Cayó de rodillas en un charco. El agua sucia le salpicó el rostro. La bolsa se rompió. Las latas rodaron. El pan se empapó. «No», gritó, desesperada, arrastrándose hacia la comida. «Por favor, no». Nadie la ayudó. Nadie se detuvo. Solo risas lejanas. Luces de coches que pasaban sin verla. Como si fuera invisible. Como si ya no existiera. Logró recuperar una lata. La abrazó contra su pecho. Como si fuera oro. Como si fuera vida. lo siento», susurró, llorando, acariciándose el vientre. «Lo siento, mis amores. Mamá va a cuidarlos. Aunque tenga que morir en el intento». Alejandro abrió los ojos de golpe. Estaba sudando. Temblando. Con el sabor del vino agrio en la boca y el eco de su llanto en los oídos. «¿Estás bien?», preguntó un camarero, preocupado. «Sí», mintió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Solo, necesito aire». Salió tambaleándose hacia los jardines traseros. El aire fresco de la noche lo golpeó como una bofetada. Se apoyó contra una fuente de piedra, jadeando. Pero no podía escapar. Porque ahora, los recuerdos no lo dejaban. Ahora, ella lo perseguía. No como una sombra. Como un espejo. Y en ese espejo, veía al monstruo que había sido. Camila, de rodillas en el suelo de un baño público, vomitando hasta la bilis, con las manos apoyadas en el inodoro agrietado. Tenía 7 meses de embarazo. No había comido en 2 días. Solo agua. Y aún así, su cuerpo la traicionaba. Los gemelos se movían con fuerza. Como si protestaran. Como si supieran que el mundo que los esperaba no estaba listo para ellos. «Por favor, aguanten», susurró, con lágrimas en los ojos. «Aguanten un poco más. Mamá va a conseguir trabajo. Mañana. Tiene que ser mañana». Se levantó con esfuerzo. Se miró en el espejo roto sobre el lavabo. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos, hundidos. Su cabello, opaco. Ya no se parecía a la mujer que Alejandro había conocido. Ya no se parecía a nadie. Era solo un cuerpo. Un recipiente. Una superviviente. Se lavó la cara. Se ató el cabello con una goma vieja. Y salió. A buscar trabajo. Aunque fuera limpiando retretes. Aunque fuera cargando cajas. Aunque fuera mendigando. Lo haría. Por ellos. Alejandro se deslizó por la pared de la fuente hasta quedar sentado en el suelo. Enterró la cara entre las manos. Las lágrimas, por fin, brotaron. No de pena. No de arrepentimiento. De vergüenza. De saber que mientras él dormía en sábanas de seda, ella luchaba por no morir en un suelo de cemento. Mientras él brindaba con champán, ella mendigaba por un vaso de leche. Mientras él ignoraba su existencia,
ella daba su vida por los hijos que él había ayudado a crear y luego abandonado. Dios mío, susurró, con la voz rota. ¿Qué hice? Pero no había respuesta. Solo el murmullo del agua en la fuente. Solo el viento. Solo el eco de su propia condena. La noche del parto. Un hospital público. Sin acompañante. Sin familia. Sin nombre. Solo ella. Y el dolor. Un dolor que le partía el cuerpo en dos. Gritó. Lloró. Suplicó. Pero nadie la tomó de la mano. Nadie le dijo, estás haciendo un buen trabajo. Nadie le secó el sudor de la frente. Empuje. Gritó la matrona. Ya casi está. Camila apretó los dientes. Empujó con todas sus fuerzas. Y cuando el primer llanto rasgó el aire, cuando vio por primera vez el rostro arrugado de su hija, Sofía rompió a llorar. No de dolor. De amor. De un amor tan grande, tan puro, tan desesperado, que por un momento, olvidó todo lo que había sufrido. Hola, princesa, susurró, acunándola contra su pecho. Bienvenida al mundo. No es perfecto, pero te prometo, que será tuyo. Minutos después, llegó Mateo. Más fuerte. Más ruidoso. Con los puños apretados como si ya estuviera listo para pelear. Tú serás mi guerrero, le dijo, besando su cabecita. Y juntos, vamos a ser invencibles. La enfermera le puso una manta sobre los hombros. Le sonrió. Son preciosos. ¿Tiene a alguien que la ayude? Camila miró a sus hijos. Sonrió. Una sonrisa cansada. Verdadera. A ellos. Y a mí misma. Es suficiente. Alejandro levantó la cabeza. Las lágrimas le corrían por el rostro sin control. No podía respirar. No podía pensar. Solo sentía. Sentía cada lágrima que ella derramó. Cada herida que cargó. Cada noche que pasó en vela, temiendo por la vida de sus hijos. Y él había estado ausente. No por accidente. Por elección. Camille susurró, como una plegaria. Perdóname. Pero sabía que no merecía perdón. Sabía que no había palabras que pudieran borrar lo que había hecho. Sabía que si alguna vez quería acercarse a sus hijos, tendría que empezar desde abajo. Desde el suelo. Desde la basura. Desde donde ella había empezado. Y tal vez eso era justo. Porque el hombre que la abandonó no merecía un trono. Solo merecía arrodillarse. Y mientras la fiesta seguía en el salón, mientras Camille reía con sus hijos bajo las estrellas, mientras Leo le ponía una chaqueta sobre los hombros como si fuera lo más natural del mundo, Alejandro Montenegro, el magnate, el poderoso, el invencible, se quedó solo en la oscuridad. Llorando. Por primera vez en su vida, sintiendo. Cuando el sol empezó a teñir el cielo de rosas sobre la costa azul, Alejandro ya estaba vestido. No se había cambiado desde la fiesta. La camisa arrugada, la corbata desanudada, el traje manchado de vino y lágrimas. No le importaba. Nada le importaba ya, excepto saber. Saber quién era Leo Moreau. Saber si había tocado a sus hijos. Si los había abrazado más que él. Si los había amado, cuando él no estuvo. Llamó a su asistente desde el balcón del hotel. Su voz era un susurro ronco, como si cada palabra le rasgara la garganta. Necesito todo sobre Leo Moreau. Arquitecto. Francia. Socio de Camille Dubois. Quiero su historial. Sus propiedades. Sus viajes. Sus relaciones. Y quiero saber si hay pruebas de que sea el padre de los gemelos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señor, ¿está seguro esto podría? Hazlo. Gritó,
perdiendo por primera vez el control. Ahora. Colgó. Se apoyó contra la baranda. El mar brillaba abajo, indiferente. Hermoso. Cruel. Como la vida misma. 3 días después, los informes llegaron. Alejandro los leyó en la penumbra de su suite, con las cortinas cerradas, como si la luz del sol pudiera quemarle la piel. Cada página era un puñal. Cada línea, una confesión. Leo Moreau. 42 años. Arquitecto galardonado. Especializado en restauración de espacios históricos. Soltero. Sin hijos. Sin pareja conocida. Con una fundación dedicada a reconstruir hogares para mujeres víctimas de violencia. Y gay. Confirmado. Por múltiples fuentes. Incluso por su propia familia, en entrevistas antiguas. Alejandro dejó caer los papeles. Se llevó las manos a la cabeza. Respiró. 1, 2, 3 veces. No es el padre. La revelación lo golpeó como un maremoto. No con alivio. Con terror. Porque si Leo no era el padre, entonces... yo soy el único hombre posible. Los gemelos eran suyos. Sin duda. Sin excusas. Sin atenuantes. Y eso lo destruía. Porque significaba que había abandonado a su propia sangre. Que había dejado a sus hijos nacer en la miseria. Que había permitido que crecieran sin su nombre, sin su protección, sin su amor, por orgullo. Por estupidez. Por soberbia. Se levantó. Caminó de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Necesitaba verla. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba arrodillarse. Pero no podía. No aún. Porque sabía que si se acercaba, ella lo destruiría con la verdad. Y él no estaba listo. Esa tarde, sin avisar, sin plan, sin permiso, se presentó frente a la Galería Dubois y Moreau, en Saint-Rémy-de-Provence. Era un edificio antiguo, restaurado con gusto exquisito. Las paredes de piedra, las ventanas altas, las enredaderas que trepaban por los muros como si el arte mismo las hubiera pintado. En el escaparate, un cuadro enorme llamó su atención. Una mujer. De rodillas. Entre basura. Pero de su espalda, brotaban alas. Alas de fuego. De oro. De luz. Y bajo ellas, 2 niños pequeños, tomados de la mano, mirando al horizonte con ojos llenos de esperanza. El título, en letras doradas, El hombre que me dejó en la basura, no sabía que allí nacería mi cielo. Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Entró. El interior era silencio y luz. Obras por todas partes. Cada una, un grito. Un lamento. Un renacimiento. Reconoció su estilo. Esa pincelada suelta. Esa mezcla de colores violentos y tiernos. Era ella. Era Camille. Era su alma, expuesta. Sin miedo. Sin vergüenza. Puedo ayudarle, la voz lo hizo girar. Era una joven, con gafas redondas y un delantal manchado de pintura. Estoy buscando a Camille Dubois, dijo, con voz tensa. La señora Dubois no recibe visitas sin cita, respondió la chica, educada pero firme. Es coleccionista, no. Soy un viejo conocido. La joven lo miró con más atención. Sus ojos se entrecerraron. Como si lo reconociera. Como si supiera exactamente quién era. Espere aquí, dijo, y desapareció tras una puerta de madera. Alejandro se quedó solo. Miró a su alrededor. En una esquina, un pequeño rincón infantil, libros, juguetes, dibujos hechos con crayones. Uno de ellos, firmado con una S torcida y una M temblorosa, decía: mi mamá es la mejor artista del mundo.
Y también la mejor mamá. Sintió que los ojos se le humedecían. La puerta se abrió. Ella estaba allí. Camille. Con un delantal manchado de azul y rojo. El cabello recogido en una coleta desordenada. Sin maquillaje. Sin vestido de gala. Solo ella. Real. Viva. Poderosa. ¿Qué haces aquí, Alejandro?, preguntó, sin alzar la voz. Sin miedo. Tenía que verte, dijo, dando un paso hacia ella. Tenía que decirte que lo siento. Que vi los informes. Que sé que Leo no es el padre. Que los niños son míos. Ella no se inmutó. Solo lo miró. Con esa calma que lo aterraba. Y eso cambia algo, sí. Gritó, perdiendo el control. Cambia todo. Son mis hijos. Tengo derecho a conocerlos. A estar con ellos. A ser su padre. Camille cruzó los brazos. Una sonrisa triste, casi compasiva, le curvó los labios. Padre, repitió. Un padre no abandona. Un padre no humilla. Un padre no deja a su mujer embarazada recogiendo basura en la calle. Se acercó a él. Tan cerca que sintió su aliento. Tú no eres su padre, Alejandro. Eres su origen. Y entre el origen y el padre, hay un océano de amor que tú nunca cruzaste. Él bajó la cabeza. Las lágrimas le quemaban los ojos. Déjame intentarlo, susurró. Déjame ser parte de sus vidas. Aunque sea poco. Aunque sea desde lejos. No te pido nada para mí. Solo para ellos. Ella lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera decidiendo el destino de su alma. Hay una exposición, dijo, finalmente. Renacimiento. La inauguramos en 3 semanas. Si quieres demostrar que has cambiado, ven. Pero no como Alejandro Montenegro, el magnate. Ven como el hombre que un día la abandonó. Y si logras mirar cada cuadro, sin desmoronarte, tal vez, te deje decirle sola. Y se dio la vuelta. Pero antes de cerrar la puerta, añadió, y no contrates más detectives. Ya sé que lo hiciste. Y si lo haces de nuevo, te juro que desapareceré. Y esta vez, ni Dios te dirá dónde estoy. La puerta se cerró. Alejandro se quedó solo. En medio de su arte. En medio de su dolor. En medio de su redención, aún no ganada. Y por primera vez, sintió lo que era esperar. No como un rey. Allí estaba ella. En cada lienzo. Desnuda. No de ropa. De alma. En el primero una mujer encogida en un rincón, con el vientre hinchado, rodeada de oscuridad, pero con las manos extendidas hacia una rendija de luz. El título, cuando el mundo dijo, no, mis hijos dijeron, sí, punto. Alejandro se acercó. Tocó el borde del marco con los dedos temblorosos. Reconoció ese rincón. Era el albergue. Lo supo por la textura del muro, por la grieta en la esquina, por la forma en que la luz entraba, como una promesa rota que, aún así, se negaba a morir. Dios mío, susurró, con la voz quebrada. Pasó al siguiente. Una mujer, de espaldas, cargando 2 bultos pequeños envueltos en mantas, caminando bajo la lluvia, con los pies descalzos sobre adoquines helados. Detrás de ella, sombras de hombres con trajes y corbatas, riendo, bebiendo, ignorándola. El título, ellos no sabían que llevaba tesoros. Solo veían basura. Alejandro cerró los ojos. Sintió el frío de esa noche en sus propios huesos. Sintió el peso de esos bultos, sus hijos, sobre su espalda. Sintió la indiferencia de esos hombres, de él mismo. Lo siento, murmuró, como si el cuadro pudiera oírlo. Lo siento tanto.
El tercero lo detuvo en seco. Era él. No su rostro, pero sí su silueta, su postura, su traje. De pie, en un balcón, con una copa en la mano, mirando hacia abajo, hacia una mujer arrodillada entre restos de comida y copas rotas. La mujer no tenía rostro, solo una sombra. Pero sus manos estaban pintadas con un dorado resplandeciente, como si, incluso en la humillación, algo en ella fuera sagrado. El título, El hombre que me apagó y me hizo renacer de las cenizas. Alejandro retrocedió, como si el cuadro lo hubiera golpeado, como si lo hubiera juzgado. No, susurró, negando con la cabeza. No fui yo, no quise. Pero sí. Sí fue él. Y sí quiso. Quiso castigarla. Quiso demostrarle quién mandaba. Quiso borrarla, como se borra una mancha. Y ella lo había convertido en arte. En testimonio. En advertencia. Una risa amarga le escapó de los labios. ¿Cuántas veces había pagado fortunas por cuadros, con alma? ¿Cuántas subastas había ganado para colgar en sus paredes obras que no sentía y ahora, frente a la única obra que le partía el alma, no tenía dinero para comprarla? Ni derecho para tocarla. Ni voz para disculparse. ¿Te gusta la voz? Lo sobresaltó. Era la joven del delantal, la asistente. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y lástima. Es ella, dijo Alejandro, señalando el cuadro del balcón. Soy yo. La chica asintió. Sin sorpresa. Como si lo hubiera sabido desde el principio. Camille pinta lo que siente. No lo que quiere que los demás vean. Por eso duele tanto mirar sus obras. Porque no mienten. Alejandro se acercó de nuevo al cuadro. Lo miró fijamente. Buscó su reflejo en los ojos vacíos de la figura pintada. No lo encontró. Porque el hombre de ese cuadro ya no existía. O tal vez, nunca había existido de verdad. Ella, pinta esto, para odiarme. La joven negó con la cabeza. No. Pinta para sanar. Para recordar. Para decirle al mundo, y a sí misma, que sobrevivió. Que no se rompió. Que incluso en la oscuridad, encontró colores. Alejandro tragó saliva. Señaló el cuadro de las alas. Y ese, ¿por qué alas? Porque cuando te tocan fondo, dijo la chica, bajando la voz, solo puedes hacer dos cosas: quedarte allí, o aprender a volar. Ella eligió volar. Aunque nadie creyera que podía. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No las contuvo. No esta vez. Las dejó caer. Silenciosas. Pesadas. Como gotas de plomo. Ella viene aquí a pintar, con los niños. Sí, respondió la joven, con una sonrisa suave. A veces, mientras ellos duermen la siesta en el rincón, ella pinta. Dice que el sonido de su respiración es su música favorita. Hizo una pausa. A veces, los niños vienen y pintan con ella. Hacen garabatos sobre sus lienzos. Y ella nunca los borra. Dice que son la parte más importante de la obra. Alejandro miró hacia el rincón infantil. Vio los dibujos. Vio la S y la M. Vio los corazones torcidos, los soles amarillos, las casas con ventanas sonrientes. Sus hijos habían estado aquí, jugando, riéndose, creando. Mientras él estaba en juntas, firmando contratos, contando ceros en cuentas bancarias. ¿Puedo comprar este?, preguntó, señalando el cuadro del balcón. La joven lo miró, sorprendida. No está en venta. Pagaré lo que sea. No es por dinero, dijo ella, con firmeza. Camille no vende sus cuadros del Renacimiento. Son su diario. Su terapia. Su verdad.
Si algún día decide regalar uno, será porque alguien lo merece, no porque pueda pagarlo. Alejandro bajó la cabeza. Asintió. No insistió. Porque por primera vez, entendió. El arte de Camille no se compraba. Se ganaba. Con lágrimas. Con humildad. Con tiempo. Con amor verdadero. Y él no había pagado nada de eso. Solo había pagado con dolor. Gracias, dijo, finalmente, secándose las lágrimas. Por dejarme verlos. La joven asintió. Vuelve el día de la inauguración. Si de verdad quieres entenderla, no mires los cuadros con los ojos. Míralos con el corazón. Y si aún así no entiendes, entonces, no vuelvas nunca. Alejandro salió de la galería. El sol de la Provenza lo golpeó como un recordatorio. La vida seguía. Hermosa. Implacable. Mientras él seguía parado en el mismo lugar donde la había dejado caer. Pero ahora veía. Veía el arte que nació de su abandono. Veía el amor que sobrevivió a su crueldad. Veía a la mujer que, incluso en la basura, había encontrado oro. Y mientras caminaba por las calles empedradas de Saint-Rémy, con el eco de los cuadros clavado en el alma, supo una cosa con certeza absoluta: no iría a la inauguración como Alejandro Montenegro, el magnate. Iría como el hombre que la destruyó. Y si, al final, ella le permitía decirle hola a sus hijos. Se detuvo frente a una pequeña plaza, donde una fuente de piedra desgastada por el tiempo dejaba caer agua cristalina sobre un estanque lleno de monedas. Turistas lanzaban deseos. Parejas se besaban. Niños reían. Y él se sentó en el borde, con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando el agua como si pudiera ver en ella su pasado y su futuro. ¿Qué haces aquí? La voz lo paralizó. No era fuerte. No era fría. Era cansada. Como si decir su nombre le costara demasiado. Se giró. Ella estaba allí. Camille. Sin delantal. Sin pintura en las manos. Solo con un vestido sencillo de lino y el viento jugando con su cabello. No llevaba maquillaje. No llevaba joyas. Solo ella. Y esa mirada que lo atravesaba como un cuchillo lento. Te vi salir de la galería, dijo, sin acercarse. Vi cómo mirabas los cuadros. Vi cómo llorabas. Alejandro no respondió. No podía. Las palabras se le habían secado en la garganta. ¿Por qué viniste?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Para sentirte mejor, para comprar tu redención con lágrimas. No, susurró, por fin. Vine, porque necesitaba verte. Necesitaba saber que estás bien. Que ellos están bien. Ella soltó una risa corta. Sin alegría. Y ahora que lo sabes, te vas, vuelves a tu mundo de trajes y contratos y mujeres que te admiran por tu cuenta bancaria. Alejandro se puso de pie. Lentamente. Como si cada movimiento le doliera. No tengo mundo, dijo, con voz ronca. Lo perdí. El día que te dejé, lo perdí todo. Y no lo entendí hasta hoy. Hasta que vi tus cuadros. Hasta que vi lo que hice. Camille lo miró. Por primera vez, algo en sus ojos se movió. No era compasión. No era perdón. Era curiosidad. Como si estuviera viendo a un hombre nuevo. O tal vez, al hombre que alguna vez creyó que era. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, bajando un poco la guardia. Volverás a Madrid, seguirás fingiendo que todo está bien. No, dijo él, firme. Me quedaré. Aquí. En Saint-Rémy. No para molestarte. No para exigirte nada. Solo, para estar cerca. Para verlos crecer. Aunque sea desde lejos. Aunque nunca me dejes tocarlos.
Aunque nunca me llamen, papá. Ella lo miró fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra, cada intención. ¿Por qué?, preguntó, con voz apenas audible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 3 años, de silencio, de indiferencia, de nada? Alejandro cerró los ojos. Respiró hondo. Y cuando los abrió, estaba llorando. De verdad. Sin vergüenza. Sin control. Porque los vi, dijo, con la voz quebrada. Los vi reír. Los vi correr. Los vi mirar el mundo con ojos llenos de luz, y supe que esa luz, no la puse yo. La pusiste tú. Con tu amor. Con tu lucha. Con tu coraje. Y yo no estuve. Ni para protegerlos. Ni para abrazarlos. Ni para decirles que los amo, porque ni siquiera sabía que existían. Camille no se movió. Pero sus ojos se humedecieron. Solo un poco. Solo lo suficiente para que él lo notara. Tú los abandonaste, dijo, con voz temblorosa. No fue un accidente. No fue un error. Fue una elección. Me dejaste en la basura, y esperaste que muriera allí. O que desapareciera. O que me rompiera. Pero no lo hice. Me levanté. Por ellos. Solo por ellos. Alejandro asintió. No se defendió. No buscó excusas. Lo sé. Y no hay nada que pueda decir, nada que pueda hacer, que borre eso. Pero si me das una oportunidad, aunque sea mínima, aunque sea solo para estar en el mismo pueblo, para verlos de lejos, para saber que están bien, lo tomaré. Y lo cuidaré. Como nunca cuidé nada en mi vida. Hubo un silencio. Largo. Denso. Como si el viento mismo contuviera el aliento. Camille bajó la vista. Miró sus propias manos. Como si buscara en ellas las cicatrices de aquellos años. Como si recordara cada noche en vela. Cada lágrima. Cada paso en falso. Cada milagro. Hay un cuadro, dijo, finalmente, sin mirarlo. En la exposición. Se llama, Tal vez. Está en la última sala. Es el único que no está terminado. Mitad cenizas. Mitad luz. Hizo una pausa. Si vienes el día de la inauguración, y logras mirarlo sin desmoronarte, tal vez, te deje decirle sola. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. En serio, ella lo miró. Directamente. A los ojos. No te prometo nada más. Ni perdón. Ni una segunda oportunidad. Ni amor. Solo un tal vez. Porque nunca es fácil. Siempre es peligroso. Pero tal vez sonrió. Por primera vez, una sonrisa triste, hermosa, real. Tal vez, es donde la vida sucede. Alejandro asintió. Una y otra vez. Como si con eso pudiera sellar una promesa. Estaré allí. Ella se dio la vuelta. Pero antes de irse, se detuvo. Y Alejandro, dijo, sin mirarlo. No vengas con traje. No vengas con reloj caro. No vengas como el magnate. Ven, como el hombre que un día me rompió el corazón. Porque solo ese hombre tiene alguna posibilidad de sanarlo. Y se fue. Caminó despacio. Con la espalda recta. Con la cabeza en alto. Como siempre. Como la reina que era. Alejandro se quedó allí. Solo. Frente a la fuente. Con el eco de sus palabras resonando en su pecho. Tal vez. Una palabra tan pequeña. Tan frágil. Tan poderosa. Por primera vez en su vida, no quería controlar el destino. Solo quería merecerlo.
Y mientras el sol se ponía sobre los tejados de Saint-Remy, Alejandro Montenegro, el hombre que lo tenía todo, se sentó de nuevo en el borde de la fuente y rezó. No por perdón. No por amor. Solo por un tal vez. Porque a veces, un tal vez es el comienzo de todo. Y él estaba dispuesto a esperar. Aunque le doliera. Tal vez. Las palabras de Camille le retumbaban en el pecho como un latido nuevo. No era esperanza. No aún. Era algo más frágil. Más valioso. Era una posibilidad. Y por primera vez en su vida, Alejandro no quería forzarla. No quería comprarla. No quería controlarla. Solo quería merecerla. Papá, la voz, aguda, curiosa, lo hizo saltar. Se giró. Allí estaban. Sofía y Mateo. De la mano. Con pijamas de ositos. Con el cabello despeinado. Con los ojos brillantes, llenos de esa inocencia que aún no sabe mentir. Detrás de ellos. Camille. De pie, a unos metros, con los brazos cruzados, observándolo. No con ira. No con miedo. Con evaluación. «Mamá dice que tú eres el señor de los cuadros tristes», preguntó Mateo, inclinando la cabeza, como lo hacía él cuando era niño. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. No podía hablar. No podía moverse. Solo los miraba. Absorbiendo cada detalle. La forma en que Sofía se mordía el labio cuando estaba nerviosa, igual que Camille. La forma en que Mateo fruncía el ceño al concentrarse, igual que él. Eran suyos. En cada gesto. En cada mirada. En cada respiración. Yo, tragó saliva, con la voz temblando. Yo, no soy de los cuadros. Soy el hombre que los pintó mal. Sofía lo miró, seria. Como si estuviera juzgándolo. Tú hiciste llorar a mamá. Alejandro cerró los ojos. La pregunta lo atravesó como un cuchillo. Sí, susurró. Muchas veces. Y fue lo peor que he hecho en mi vida. Mateo soltó la mano de su hermana. Dio un paso hacia él. Sin miedo. Solo con curiosidad. Y ahora estás triste. Alejandro abrió los ojos. Miró al niño. A su hijo. A ese pequeño ser que llevaba su sangre, su mirada, su terquedad, y que lo miraba como si aún pudiera salvarlo. Sí, dijo, con la voz rota. Muy triste. Porque no estuve cuando me necesitaban. Ni a ustedes. Ni a su mamá. Sofía se acercó también. Se paró junto a su hermano. Lo miró fijamente. Leo dice que los errores se pueden arreglar. Si uno lo intenta de verdad. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. ¿Y ustedes creen que yo puedo arreglarlo? Hubo un silencio. Los gemelos se miraron entre ellos. Como si tuvieran un lenguaje secreto. Como si supieran algo que los adultos aún no entendían. Todavía no, dijo Sofía, finalmente. Pero, tal vez. Alejandro contuvo el aliento. Tal vez. La misma palabra. La misma promesa. Salida de la boca de su hija. Como si el universo le estuviera dando una señal. Tal vez que, preguntó, con un hilo de voz. Tal vez, si vienes a la exposición, y miras el cuadro de, tal vez, y no te vas corriendo, entonces, Mateo sonrió, con picardía, entonces te dejamos darme un abrazo. Alejandro sintió que el mundo se le desmoronaba dentro del pecho. No de dolor. De emoción. De algo tan puro, tan inesperado, que no tenía nombre. Un abrazo, sí, dijo Sofía, seria. Pero solo si mamá dice que sí. Y solo si prometes no irte otra vez. Alejandro miró a Camille. Ella seguía allí,
en silencio, observando. Sus ojos estaban húmedos. Pero no intervenía. No los detenía. Solo los dejaba ser. Lo prometo, dijo Alejandro, mirando a los niños. Con todo lo que soy. No me iré. Ni si me odian. Ni si me echan. Me quedaré. Aquí. Cerca. Hasta que me digan que ya no me necesitan. Mateo asintió, satisfecho. Entonces, trato hecho. Extendió su manita. Pequeña. Caliente. Llena de vida. Alejandro la tomó. Con cuidado. Como si fuera de cristal. Como si fuera lo más valioso que jamás hubiera tocado. Sofía también extendió la suya. Él la tomó también. Y por un momento, por un instante eterno, los tres estuvieron conectados. No por sangre. No por apellido. Por elección. Camille dio un paso al frente. Su voz era suave. Casi un susurro. Vámonos, niños. Es tarde. Los gemelos soltaron su mano. Pero antes de irse, Mateo se giró. No olvides el cuadro de, tal vez. Gritó, con una sonrisa. Es el más importante. Alejandro asintió. No podía hablar. No podía moverse. Solo los miró alejarse. Camille tomó a Sofía en brazos. Mateo caminó a su lado, saltando sobre las sombras de las farolas. Y cuando estuvieron a unos metros, Camille se detuvo. Se giró. Lo miró. Solo un segundo. Y en sus ojos, había algo nuevo. Algo que no estaba allí antes. Una puerta entreabierta. No una bienvenida. No un perdón. Pero, una posibilidad. Y eso, era más de lo que merecía. Cuando desaparecieron tras la esquina, Alejandro se dejó caer de nuevo en el borde de la fuente. Las lágrimas, por fin, brotaron. Sin control. Sin vergüenza. Lloró por los años perdidos. Por los abrazos que no dio. Por las palabras que no dijo. Por el hombre que fue, y el hombre que quería ser. Gracias, susurró, al cielo, al viento, a la noche. Gracias por darme, un tal vez. Y mientras el agua seguía cayendo, y las estrellas seguían brillando, y el eco de las risas de sus hijos aún flotaba en el aire. Alejandro Montenegro, por primera vez en su vida, sintió que estaba en el lugar correcto. No como un rey. Se levantó al amanecer. No se miró en el espejo. No quería ver al hombre que había sido. Quería convertirse en el hombre que ellos merecían. Vendió la primera propiedad antes del desayuno. No lo pensó. No lo consultó. Llamó a su abogado desde la terraza del hotel, con la voz firme, como si estuviera firmando un tratado de paz consigo mismo. La Torre Montenegro en Madrid. Ponla en venta. Hoy. A precio de mercado. No me importa la pérdida. Quiero el dinero en efectivo. Transferido a una cuenta nueva. Solo mía. Sin testigos. Sin rastros. Señor, ¿está seguro?, preguntó el abogado, incrédulo. Esa torre es su legado. No, corrigió Alejandro, mirando el horizonte rosado sobre los tejados de Saint-Rémy. Mi legado está caminando en pijama de ositos. Y no lo construiré con cemento. Lo construiré con presencia. Con lágrimas. Con segundas oportunidades. Colgó. Una hora después, llamó a su contable. Quiero una lista de todos los refugios para mujeres en España y Francia. Los que trabajan con madres solteras. Con víctimas de abandono. Con supervivientes. Hizo una pausa. Duplica todas las donaciones que he hecho en los últimos 10 años. Y añade una cláusula que cada mujer que reciba ayuda, sepa que viene de un hombre que falló.
y que está intentando reparar. ¿A nombre de quién, señor anónimo? Si alguien pregunta, diles que viene de el hombre que aprendió tarde. Colgó de nuevo. No se detuvo. No podía. Porque cada acción era una disculpa que no podía decir en voz alta. Cada gesto era un lo siento que aún no merecía pronunciar frente a ella. Por la tarde, se presentó en la clínica privada más cercana. No como cliente, como paciente. Quiero terapia, dijo al recepcionista, sin rodeos. Psicológica, semanal o diaria. Lo que haga falta. Y quiero un psiquiatra que se especialice en duelo, en culpa, en redención. El hombre lo miró, sorprendido. ¿Tiene derivación? No. Solo tengo necesidad. Se sentó en la sala de espera. Entre madres con bebés, ancianos con bastones, adolescentes con miradas perdidas. Nadie lo reconoció. Nadie lo miró 2 veces. Y por primera vez, se sintió invisible. Y eso era liberador. Cuando lo llamaron, entró. Se sentó frente a una mujer de ojos grises y voz suave. Le contó todo. Sin adornos. Sin excusas. Le habló de Camila. De la basura. De los gemelos. De los cuadros. De la palabra, tal vez. De la mano de Mateo. De la mirada de Sofía. De la puerta entreabierta en los ojos de Camille. La terapeuta lo escuchó. Sin juzgar. Sin interrumpir. Solo, escuchó. ¿Qué siente cuando recuerda la noche en que la dejó?, preguntó, al final. Alejandro cerró los ojos. Siento que maté algo. Algo bueno. Algo puro. Y que lo hice, por ego. Por soberbia. Por miedo a que alguien viera que, debajo del traje, no había nada. Y que siente cuando piensa en ellos, en los niños. Siento terror. Porque no sé si podré ser lo que necesitan. Porque no sé si podré no fallarles. Y siento, tragó saliva, siento que no merezco su perdón. Pero que moriré intentando merecerlo. La terapeuta asintió. Bienvenido al duelo, Alejandro. No estás llorando una muerte. Estás llorando una vida que pudiste tener y destruiste. Y eso duele más. Él asintió. Las lágrimas le quemaban los ojos. Pero no las contuvo. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Qué hago ahora? Ahora, dijo ella, con calma, vives. Un día a la vez. Sin exigir nada. Sin esperar nada. Solo, siendo. Presente. Humilde. Verdadero. Y si un día, uno de esos niños te toma de la mano, no lo hagas por ti. Hazlo por ellos. Salió de la consulta con el alma más liviana. No curada. No sanada. Pero, abierta. Esa noche, cenó solo en un pequeño bistró del pueblo. Pidió pan, queso, una copa de vino barato. Nada de menús sofisticados. Nada de caviar. Nada de ostentación. Solo, simplicidad. Como la vida que ella había construido. Como la vida que él quería aprender a vivir. Mientras comía, sacó su teléfono. Buscó en la galería de fotos. Había borrado todo. Todo lo que lo recordaba a su antigua vida. Pero había guardado una sola. Una foto que le había enviado su asistente, sin que él lo pidiera. Tomada desde lejos, con un teleobjetivo. Camille, en el jardín de su casa, pintando al aire libre. Sofía y Mateo a sus pies, jugando con pinceles y témperas, manchándose la ropa, riéndose. Leo, sentado en una silla de madera, leyendo un libro, sonriendo sin mirarlos, como si ya supiera que ese momento era sagrado.
Alejandro la miró. Largo. Profundo. Y por primera vez, no sintió celos. No sintió rabia. Sintió gratitud. Gratitud porque alguien había estado allí cuando él no pudo. Gratitud porque alguien había amado a sus hijos cuando él los abandonó. Gratitud porque, a pesar de todo, ellos eran felices. Gracias, Leo, susurró, al viento, al cielo, a la foto. Por cuidar lo que yo no supe cuidar. Pagó la cuenta. Salió. Caminó hacia su nuevo apartamento, pequeño, sin lujos, a 3 calles de la galería. Se detuvo frente a la ventana de su habitación. Encendió una sola luz. Se sentó en el suelo. No en la cama. No en el sillón. En el suelo. Como si necesitara sentir lo bajo que había caído, para poder, algún día, levantarse de verdad. Sacó un cuaderno. Blanco. Nuevo. Como el que le dio Lucía a Camille cuando todo empezó. Escribió una sola frase, en la primera página: hoy vendí una torre. Mañana, intentaré construir un hogar. Y debajo, otra: no quiero reconquistarla. Quiero merecerla. Un día a la vez. Cerró el cuaderno. Lo apretó contra su pecho. Como si fuera un talismán. Como si fuera una promesa. Y mientras la luna iluminaba Saint-Remy con su luz plateada, Alejandro Montenegro, el magnate que lo tenía todo, se durmió en el suelo. No como un rey. No como un hombre rico. Pero nada lo preparó para lo que vino después. Era tarde. Casi medianoche. Estaba sentado frente a la ventana, con una taza de té humeante, ya no bebía alcohol, mirando hacia la dirección de la galería, como si pudiera verla desde allí, como si pudiera protegerla con la mirada. De pronto, un resplandor rojo iluminó el cielo. Parpadeó. Se puso de pie. El resplandor creció. Fuego. No pensó. No dudó. Corrió. Descalzo. Con el corazón en la garganta. Por las calles empedradas. Hacia el humo. Hacia el horror. Hacia ella. Cuando llegó, el caos ya había estallado. La galería, Dubois y Moreau, ardía. Las llamas lamían las paredes de piedra como lenguas hambrientas. El techo se derrumbaba en chispas doradas. Los bomberos gritaban órdenes. Los vecinos formaban cadenas humanas, pasando cubos de agua. Y en medio de todo, ella. Camille. De rodillas en el suelo, cubierta de hollín, con el vestido manchado, el cabello enmarañado, gritando con una voz que no parecía humana. Los cuadros. Los cuadros de los niños. Están dentro. Todavía están dentro. Leo intentaba sujetarla, pero ella se debatía como una leona. Camille, no. Es demasiado peligroso. Ya no se puede entrar. Mateo dibujó en uno de ellos. Sofía lo firmó. Es todo lo que les queda de cuando eran bebés. Gritaba, desesperada, forcejeando. Déjame ir. Por favor. Alejandro no lo pensó. Corrió. Atravesó la cortina de bomberos. Ignoró los gritos. Ignoró el calor que le quemaba la piel. Ignoró el humo que le rasgaba los pulmones. Entró. El interior era un infierno. Las paredes crujían. El techo goteaba fuego. Los cuadros, sus cuadros, ardían como páginas de un diario maldito. Vio el de la mujer arrodillada entre basura. Vio el de las alas doradas. Vio el de él, en el balcón, con la copa en la mano. Todos se consumían. Todos se convertían en cenizas. Pero no buscaba esos. Buscaba el de los niños. Sofía. Mateo. Gritó, tosiendo, arrastrándose por el suelo, siguiendo el recuerdo de donde estaba el rincón infantil. Lo encontró.
medio derrumbado. Las llamas ya lamían los estantes. Pero allí estaba. Un cuadro pequeño. Con marco de madera sencilla. Lleno de garabatos de colores. Un sol amarillo torcido. Una casa con ventanas sonrientes. Dos figuras de palo, tomadas de la mano. Y abajo, con letras temblorosas, mamá más nosotros iguala para siempre. Lo agarró. Lo apretó contra su pecho. Como si fuera un niño. Como si fuera su vida. El techo crujió. Una viga cayó a centímetros de él. El fuego rugió. Alejandro. Gritó una voz desde la entrada. Camille. Estaba allí. En la puerta. Con los ojos desorbitados. Llenos de terror. Pero también de algo más. De súplica. Sal. Le gritó. Por favor, sal. Él la miró. La vio. Verdaderamente la vio. Cubierta de polvo. Con lágrimas negras por el hollín. Con las manos extendidas hacia él. Como si, por primera vez, lo necesitara. Se puso de pie. Corrió. Tropezó. Cayó. Se levantó. El cuadro, protegido entre sus brazos. El calor, abrazándole la espalda. El humo, cegándolo. Camille. Gritó, con la voz desgarrada. Agárralo. Es de ellos. Y se lo lanzó. Ella lo atrapó. Lo abrazó contra su pecho. Como si fuera uno de sus hijos. Él dio un último paso hacia la salida. Y entonces, el techo cedió. Una explosión de chispas. Un rugido de madera partida. Y el dolor. Un dolor blanco. Cegador. Inmenso. Sintió como algo pesado le aplastaba el hombro. Como el fuego le lamía los brazos. Como el mundo se volvía negro. Lo último que vio fue a Camille gritando su nombre. Lo último que sintió fue sus manos agarrándolo. Lo último que pensó fue, no me vaya aún. Por favor. Déjame verlos una vez más. Despertó en una camilla. Con oxígeno en la nariz. Con vendas en los brazos. Con el hombro entablillado. El dolor era una niebla densa, pegajosa, que no lo soltaba. Pero lo primero que buscó fue el cuadro. Está aquí, dijo una voz suave, a su lado. Camille. Sentada en una silla de plástico, con el cuadro apoyado en sus rodillas. Intacto. Salvo. Vivo. Lo salvaste, susurró, mirándolo con ojos hinchados, enrojecidos. Salvaste su recuerdo. Alejandro intentó hablar. La garganta le ardía. Los niños están con Leo. Dormidos. No vieron nada. Hizo una pausa. Le tomó la mano. Con cuidado. Como si tuviera miedo de romperlo. ¿Por qué? ¿Por qué entraste? Él la miró. A los ojos. Sin miedo. Sin máscaras. Porque era lo único que les quedaba de cuando eran pequeños. Y porque, tragó saliva, con esfuerzo, porque tú lo estabas pidiendo. Y yo necesitaba hacer algo bien. Ella no respondió. Solo apretó su mano. Un poco más fuerte. El detective que contrataste, dijo, de pronto, con voz baja. El que investigó a Leo, fue quien hizo esto. Lo confesó. Estaba resentido. Porque vendiste la torre y donaste el dinero. Dijo que un Montenegro no se rebaja por una mujer. Sonrió, con amargura. Qué irónico. Que el fuego que quiso destruirme, lo detuvieras tú. Alejandro cerró los ojos. El dolor físico era nada comparado con el peso de esa verdad. Lo siento, susurró. Todo. Lo siento todo. Ella lo miró.
largo, profundo, como si estuviera viendo su alma por primera vez, sin odio. Descansa, dijo, finalmente, poniéndose de pie. La exposición se pospuso. Pero el cuadro de, tal vez, sigue en pie. Y ahora, hizo una pausa, con la voz temblando, ahora tiene más sentido que nunca. Se inclinó. Le besó la frente. Un beso ligero. Frágil. Como una promesa. Gracias, susurró. Por no irte esta vez. Y se fue. Dejándolo solo. Con el dolor. Con las vendas. Con el cuadro salvado. Y con una palabra, flotando en el aire. Tal vez. Porque a veces, el fuego no solo destruye. También purifica. La primera noche, después del incendio, soñó. Soñó que entraba de nuevo a la galería. Pero esta vez, no había fuego. Solo oscuridad. Y en el centro, el cuadro de, tal vez. Mitad cenizas. Mitad luz. Y frente a él, Camille. Con los niños a sus pies. Mirándolo. Sin hablar. Solo esperando. Se despertó sudando. Con el corazón desbocado. Con la garganta seca. ¿Tienes sed? La voz lo hizo saltar. Era ella. Camille. De pie, junto a la ventana, con una botella de agua en la mano. Vestida con un suéter viejo, los ojos cansados, el cabello recogido sin elegancia. Real. Verdadera. Viva. Sí, logró decir, con la voz ronca. Ella se acercó. Le ayudó a incorporarse con cuidado. Le puso la botella en los labios. Lo hizo con una ternura tan natural, tan sin esfuerzo, que Alejandro sintió que el pecho se le comprimía. Gracias, susurró, cuando terminó. Ella asintió. No se alejó. Se quedó allí, de pie, junto a la cama. Mirándolo. Como si estuviera decidiendo algo. Los niños quieren verte, dijo, finalmente. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dijiste? Mateo no ha parado de preguntar por ti desde que se enteró. El señor del cuadro triste ya está mejor. Sofía, ella dibujó algo para ti. Sacó un papel doblado de su bolsillo. Se lo entregó. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Era un dibujo. Típico de niño de 3 años. Un hombre con traje, reconoció el color azul, con los brazos abiertos. Detrás de él, llamas. Pero no eran amenazantes. Eran doradas. Como alas. Y abajo, con letras torcidas, Papá del Fuego. Gracias por salvar nuestro cuadro. Papá. La palabra lo golpeó como un trueno. Ella me llamó, papá. Camille bajó la vista. Sus dedos jugaron con el borde de su suéter. No lo corregí, dijo, en voz baja. Porque lo dijo con el corazón. Y porque, levantó la mirada, porque tú entraste al fuego por algo que ellos amaban. No por mí. No por redimirte. Por ellos. Alejandro sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No las contuvo. No sabía que haría eso, confesó, con la voz quebrada. Solo vi cómo gritabas. Vi el terror en tus ojos. Y supe, que si perdía ese cuadro, perderías un pedazo de ellos. Y yo no podía permitirlo. No otra vez. Camille se sentó en la silla junto a la cama. Por primera vez, no se cruzó de brazos. No se puso a distancia. Solo, estuvo. ¿Por qué, Alejandro? Preguntó, con voz suave, casi un susurro. ¿Por qué arriesgaste tu vida, después de todo lo que pasó, después de todo lo que hiciste? Él la miró. A los ojos. Sin miedo. Sin máscaras. Porque vi lo que perdí.
porque vi lo que ellos perdieron. Y porque, tragó saliva, con esfuerzo, porque cuando entré a esa galería, no vi cuadros. Vi tu alma. Vi cada lágrima que derramaste. Cada noche que pasaste en vela. Cada paso que diste para levantarte. Y supe, que si dejaba que el fuego lo destruyera, estaría matando lo único hermoso que salió de mi peor error. Camille no respondió. Pero sus ojos se humedecieron. Solo un poco. Solo lo suficiente. ¿Sabes qué me dijo Mateo cuando le conté que había salvado el cuadro?, preguntó, con una sonrisa triste. Entonces, ya no es el villano de la historia de mamá. Alejandro cerró los ojos. La pregunta le atravesó el alma. ¿Y qué le respondiste?, le dije. Hizo una pausa, como si las palabras le dolieran al salir. Le dije que los villanos no entran al fuego por los tesoros de los demás. Que los villanos no se queman por salvar recuerdos. Que los villanos no lloran cuando ven a sus hijos dibujarles un sol torcido y lo llaman papá. Alejandro abrió los ojos. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No intentó detenerlas. Camille susurró. No quiero ser un héroe. No quiero ser un villano redimido. Solo quiero ser. Para ellos. Para ti. Aunque sea desde lejos. Aunque sea solo los domingos. Aunque sea solo para leerles un cuento antes de dormir. Quiero intentarlo. De verdad. Ella lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera viendo al hombre que había sido, y al hombre que estaba intentando ser. Hay algo que no sabes, dijo, finalmente, con voz apenas audible. Algo que nunca te dije. Alejandro contuvo el aliento. Que ella respiró hondo. Como si estuviera reuniendo fuerzas. La noche que me dejaste, no fue la primera vez que lloré por ti. La primera vez, fue cuando me salvaste de aquel accidente de coche. Antes de los trajes. Antes del dinero. Antes de que el poder te cambiara. Sonrió, con nostalgia. Me sacaste del auto como si fuera de cristal. Me abrazaste hasta que dejé de temblar. Y me dijiste, nunca más te dejaré sola en la oscuridad. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y por un tiempo, lo cumpliste. Hasta que la oscuridad, la trajiste tú. Alejandro sintió que el mundo se le desmoronaba dentro del pecho. Lo siento, susurró, con la voz rota. Lo siento tanto, que no hay palabras. Ella asintió. Se puso de pie. Se acercó a la ventana. Miró hacia afuera. Como si necesitara aire. Como si necesitara distancia. La exposición será en 3 días, dijo, sin mirarlo. El cuadro de, tal vez, sigue en pie. Aunque ahora, tiene más significado. Se giró. Lo miró. Si puedes caminar, ven. Y si no puedes, te llevaré en silla de ruedas. Porque esta vez, quiero que estés allí. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. En serio, ella asintió. Una sola vez. Firme. No te prometo un final feliz. No te prometo que todo se arregle. Pero, sonrió, por primera vez, una sonrisa verdadera, frágil, hermosa. Te prometo que no estás solo en esto. Ya no, y salió. Dejándolo allí. Con el dibujo de Sofía en las manos. Con las palabras de Mateo en el alma. Con la promesa de Camille flotando en el aire. Tal vez. Porque a veces, el fuego no solo quema. También ilumina. Pero antes de la exposición, antes de enfrentarse al cuadro de, tal vez, había algo que debía hacer. Algo que lo aterraba más que el fuego. Algo que lo desnudaría por completo. Necesito sus cosas, dijo, al día siguiente, con la voz ronca, cuando Camille volvió al hospital con un termo de sopa casera y una muda de ropa limpia. Ella lo miró, intrigada.
Mis cosas, tus diarios, aclaró él, bajando la vista. Los que escribiste, después de que te fui. Los que guardaste, cuando estabas sola. Los que nadie leyó. Camille se quedó inmóvil. Como si la hubiera abofeteado. Como sabes que existen, Leo me lo dijo, confesó Alejandro, sin levantar la mirada. Me dijo que los guardas en una caja de madera, bajo tu cama. Que los escribías cuando los niños dormían. ¿Qué son, tu verdad más cruda? Ella no respondió. Solo lo miró. Con una mezcla de rabia, miedo, y algo más. Algo que parecía dolor antiguo. ¿Por qué los quieres?, preguntó, finalmente, con voz tensa. Para juzgarme, para saber cuánto sufrí, para sentirte peor, y así creer que eso te redime. No, dijo él, por fin, mirándola a los ojos. Los quiero, para entender. Para sentir. Para saber qué se siente, estar en tus zapatos rotos. Para saber qué se siente, tener el vientre hinchado y el alma vacía. Para saber qué se siente, amar a dos niños que podrían morir, y no tener a nadie que te sostenga. Hubo un silencio. Denso. Pesado. Como si el aire mismo contuviera el aliento. ¿Y si te destruyen?, preguntó ella, con voz apenas audible. ¿Y si lees lo que escribí, y descubres que el hombre que eras, no merecía ni una lágrima mía, entonces, lo aceptaré, dijo él, con firmeza. Y si me rompo, me romperé. Pero al menos, sabré la verdad. Toda la verdad. No la que me conté a mí mismo. La que tú viviste. Camille lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera decidiendo si confiar o si protegerse. Finalmente, se dio la vuelta. Vuelvo esta noche. Cuando regresó, ya era de madrugada. El hospital estaba en silencio. Solo el pitido de las máquinas y el murmullo lejano de una enfermera rompían la quietud. Traía una caja de madera bajo el brazo. Pequeña. Desgastada. Con una cerradura oxidada. La puso sobre la mesa junto a la cama. Aquí están, dijo, con voz neutra. 3 cuadernos. Desde el día que me dejaste, hasta el día que nacieron los niños. Hizo una pausa. No los he vuelto a leer. Me duelen demasiado. Pero, si quieres entenderme, están ahí. Alejandro extendió la mano. Temblorosa. La retiró. Como si la caja quemara. ¿Por qué? ¿Por qué me los das?